es el motivo de sus cacerolas? Cacerolas irracionales, cacerolas egoístas, cacerolas insensibles, cacerolas golpistas, pero por sobre todo, cacerolas suicidas. Jinetes de la muerte, jinetes del sufrimiento, pero siempre del sufrimiento ajeno. Cacerolas de teflón, cantaría Ignacio Copani. Cacerolas que jamás sonaron ni sonarán cuando se detienen a ver que hay 19 millones de argentinos y argentinas que tienen hambre en nuestro país, que son pobres, y que el 60% de nuestros niños son pobres. Ahí esas cacerolas no se escuchan. Cacerolas que jamás se van a bollar por la desigualdad, que jamás se van a golpear, exigiendo justicia, sobre todo por aquellos que siempre esperan. Y que siempre esperan no porque tienen ganas, sino porque no tienen opción. ¿Qué quiere decir sus cacerolas? Cacerolas que vomitan odio, cacerolas que defienden la muerte en nombre de la vida, quizás inconscientemente. Cacerolas que gritan desaforadas desde algún lugar, porque tienen que expresar su sinsentido, tienen que expresar su bronca acumulada, su desprecio incontenible, mayoritariamente de clase. Hoy hacen sonar las cacerolas, ayer golpeaban la puerta de los cuarteles. En medio de esto, en medio de este ruido sistemático de la oposición, de los medios, de las cacerolas, había que tomar decisiones. Decisiones con clara conciencia de lo que se está viviendo. Era el momento, lo decíamos ayer, de que quienes tenían responsabilidad tomen decisiones. Y el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, lo hizo. Medidas que quería tomar seguramente no. ¿Quién quiere cerrar espacios para el encuentro? ¿Quién quiere cerrar espacios para la educación? ¿Quién quiere desde lo profundo cerrar espacios donde no podamos producir y donde no podamos crecer? Discúlpenme, ¿qué imbécil puede creer que alguien disfruta de estas medidas? Pero son necesarias. No había tiempo y no hay tiempo para tibios, y ayer el presidente de la Nación dio un ejemplo, sabiendo que tomar decisiones genera consecuencias, y esas consecuencias siempre, por duras que parezcan, van a ser menores a lo que significa pagar con el costo de la vida de los demás, de los que todos los días se van, de los más de 50.000 argentinos y argentinas que se murieron. Señores y las señoras, con sus cacerolas perfumadas, murieron más de 50.000 argentinos y argentinas por COVID. Seguramente en este mediodía escucharemos a Horacio Rodríguez Larreta decir que va a judicializar la medida de la suspensión de los 15 días de las clases presenciales, o que la tiene que cumplir inevitablemente, pero que está en desacuerdo. Y una vez más los chicos serán el botín de guerra para el gobierno de la ciudad. Porque que esta ciudad diga que se preocupa por la escuela, por la educación, o que saque un decreto como el que sacó diciendo que la educación es esencial, es de los hechos más hipócritas que uno haya podido registrar en nuestra historia. Porque es este mismo gobierno el que tiene hace años a 17.000 niños y niñas sin vacantes en la ciudad de Buenos Aires, y ahí nadie los escuchó hablar de que la educación es esencial, que además lo sabemos. Ahí no aparecieron las cacerolas para acompañar el reclamo de las 17.000 familias que no tienen escolaridad sus hijos. Los mismos que ahora se rasgan las vestiduras son aquellos que trataron a los docentes de fracasados y que cerraron escuelas. Siempre lo digo, hay que tener coraje para cerrar escuelas, ¿eh? Hay que tener coraje para cerrar escuelas. Pero no para cerrar escuelas
en estos momentos, donde hay un virus que nos está matando, para cerrar escuelas, porque sí, para cerrar escuelas, para terminar con la educación pública, porque vieron que se cae en la educación pública, ¿no? Cerraron 19 profesorados, los que hoy van a salir a hablar al mediodía y a decir que la educación es central. Los que armaron aula container, ¿se acuerdan? La niñez que dicen defender, la encerraban en un aula container, en un elegante tacho de basura. ¿O qué era un aula container? Pero ahora son los paladines de la educación, de una educación estandarizada, que en el fondo no le importa, porque no le importa la niñez, porque lo han demostrado, pero ahora le sirve para la disputa política. A veces me convenzo, quizás me equivoque, como tantas otras veces, que todo es bastante más fácil y que todo es bastante más claro. Que hay momentos en donde los grises no existen. Y está bien que no existan. Y estamos en tiempos en donde o se defiende la vida o se defiende la muerte. Aquí estamos. Todas las medidas suenan a poco. Todas las medidas pueden sonar a mucho. Depende de la subjetividad y la vivencia. Claro que hay un sector del trabajo que se va a afectar y eso duele. Claro que los niños, muchos, se pusieron tristes ayer ante la noticia. Lo decía Graciela Ocaña. La cantidad de chicos que vi llorando por la noticia que dio el presidente. Sí, claro. Pero esos niños lloran por 15 días sin escuelas. Que ojalá sean nada más que 15 días. Cuanto más triste es que los niños lloren a sus abuelos que ya no los van a ver, o a sus padres o a sus madres que ya no los van a ver. No se puede ser tan irresponsable. Tan irresponsable. Estamos en un escenario que puede ser mejor, a partir de que se tomaron decisiones, que las celebramos. Ellos van a cacerolear. Cuanto más ruido haya de cacerolas, inflemos más el pecho de que estamos por el buen camino, porque esas cacerolas nunca suenan por amor al otro, por empatía y por solidaridad. Siempre suenan por un egoísmo que no hizo otra cosa que quebrar a la sociedad y que generar las condiciones para tener una sociedad empobrecida. Sus cacerolas no son otra cosa que la reivindicación de nuestras convicciones.